Bueno, buenos días. Siendo ya casi 20 para las 10 del miércoles 9 de septiembre, eh, vamos a iniciar esta presentación del curso de Psicología Clínica 1. Yo sé que la gran mayoría de ustedes no se va a conectar porque sé que están en paro. Bueno, nosotros los profesores no estamos en paro, se nos ha pedido que nos conectemos igual. Yo cumplo con mi tarea. Y voy a grabar este video y voy a dejar después el video en la plataforma de algo muy breve, que es básicamente presentar el curso. Les recuerdo, eso sí, que este curso tiene dos secciones. Por ahora en la plataforma aparece solo una sección, pero próximamente van a aparecer divididos y con horarios diferentes. Primero voy a compartir con ustedes una presentación muy breve sobre el campo de la psicología clínica. ¿Mm? Y les voy a contar de qué se trata ese curso en ese contexto. Bueno, primero es bueno comentar qué significa hacer clínica, la palabra clínica, de dónde viene. La palabra clínica, aunque ustedes no lo crean, viene de klinis o klinos, que en griego significa cama o lecho. Y la clínica es una forma de hacer medicina que nace aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, con este señor que aparece abajo ahí, que es Hipócrates. ¿Mm? Puesto que antes de Hipócrates, la mayor parte de los enfermos se trataban en los templos de Asclepio. ¿Mm? Y quienes trataban a los enfermos eran los sacerdotes. Bueno, había una suerte como de hospedería asociadas a los templos, en fin, había formas de tratamiento que tenían bastante que ver con lo sobrenatural. Este señor Hipócrates, quien se dice que es el fundador de la clínica moderna y el fundador de la medicina moderna, de alguna manera, lo que hace es sacar o luchar por sacar a los enfermos de los templos, y dice, el lugar del enfermo es su lecho, es su cama, y el lugar del médico es acompañando al enfermo en su cama, en su lecho. Y ahí viene clínica. Pero ¿por qué es importante? Porque es una manera especial de abordar la enfermedad del enfermo, una manera que ha predominado, como digo, durante 24 o 25 siglos, y que, bueno, hoy en día se ve un poco amenazada por las nuevas formas de hacer medicina, pero de alguna manera asumen que hay una relación particular. Cada enfermo es único y el médico no solo trata al enfermo, sino que también diagnostica y aprende acompañando al enfermo. De ahí que la enseñanza de la medicina durante muchos años se ha mantenido muy cerca, por ejemplo, de los hospitales, o lo que se llaman los campus clínicos. Entonces, vamos a hablar más adelante de qué significa la clínica como método. ¿Mm? Como método de enseñanza, como método de aprendizaje y como método de tratamiento. Pero primero les quería comentar a propósito de dónde viene esto de hacer clínica. Por supuesto, la clínica se asocia mucho más a la medicina. Entonces vamos a tener que preguntarnos cuáles son las particularidades de la clínica psicológica. Cuando decimos psicología clínica, este es el primer ramo que ustedes tienen. En realidad no es el primero, ¿ah? Pero el primero que oficialmente se llama psicología clínica. Tenemos que definir, bueno, cuál es el campo de la psicología clínica, qué cosas puede hacer el psicólogo clínico. Y ahí les muestro un pequeño esquema. Eh, Nosotros en Chile tenemos muy poca investigación en psicología básica, y nuestra formación es fuertemente profesional, está centrada en lo que puede hacer el psicólogo. Sin embargo, la psicología, y no debemos olvidar eso, es una disciplina, es una ciencia que estudia las funciones y los procesos mentales, el comportamiento normal. ¿Mm? Nosotros en la carrera tenemos un curso que se llama Procesos Psicológicos. Bueno,
eso que para nosotros es apenas un curso, es lo central de la disciplina psicológica, o uno de los aspectos centrales de la disciplina psicológica. A eso le sigue eso que llamamos psicopatología, que es el estudio de la psicología anormal, es decir, eh, el estudio de los funcionamientos anormales, desviados o patológicos de esos mismos procesos mentales o del comportamiento. Ustedes ya han tenido una asignatura de psicopatología donde nos dedicamos a estudiar eh, básicamente los signos y los síntomas que identifican trastornos mentales. Eso es psicopatología. Entonces, sabemos psicología, sabemos psicopatología, bueno, y después aparece el campo ya de la clínica. El primer campo propio de la psicología clínica es el campo del diagnóstico. ¿Mm? Es decir, justamente la posibilidad de identificar trastornos o alteraciones de estos procesos mentales. El segundo campo es el campo del tratamiento. ¿Mm? Cuando hablamos de diagnóstico, ¿qué tiene que saber hacer un psicólogo? Particularmente un psicólogo clínico. Para llegar a un diagnóstico, esto ya lo vimos anteriormente, hay que saber hacer anamnesis, ¿m? Hay que saber hacer examen mental y hay que saber aplicar pruebas psicológicas. En teoría, ustedes ya deberían saber todo esto. Deberían ser capaces de guiar una entrevista de manera tal de recopilar antecedentes que permitan, ¿no es cierto?, hacer la historia clínica del paciente y recoger datos que sean relevantes, saber hacer un examen mental, es decir, identificar si estamos en presencia de síntomas de trastornos mentales y saber aplicar pruebas psicológicas tanto de procesos cognitivos, de alteraciones neuropsicológicas, eh, como también de personalidad. Una vez que uno ya sabe hacer esto, entra al campo del tratamiento. Ahora bien, cuando hablamos de alteraciones o de trastornos mentales, hay distintas formas de tratamiento. Están los tratamientos biomédicos, que lo hacen, bueno, como su nombre lo dice, médicos, tratamientos físicos. Pueden ser tratamientos farmacológicos, pueden ser terapia electroconvulsiva, pueden ser cirugía. ¿Mm? Esos son tratamientos directamente médicos y que los psicólogos no realizamos. ¿Mm? Están los tratamientos psicoterapéuticos, que es lo que ustedes van a empezar a estudiar este semestre, y está toda una gama de tratamientos o de abordajes de los trastornos mentales que se conocen como psicoeducativos o psicosociales, que los voy a explicar un poco más adelante. Bueno, y por último, a propósito de cuál es el campo del psicólogo clínico, está el campo de la promoción y la prevención. Es un campo difuso, difícil, mucho más fácil de abordar respecto de, por ejemplo, enfermedades infecciosas, como los que, no sé, hoy en día lo que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia. Pero en el campo de la salud mental, ¿cómo hacer promoción y prevención? Si bien se habla mucho de esto, hay muchos textos, hay programas, etcétera, es una cuestión que no es tan fácil, es mucho más difusa, como yo decía, pero se supone que también es un campo privilegiado de trabajo para el psicólogo clínico. ¿Mm? Entonces, cuando decimos, ¿a qué se dedica el psicólogo clínico? Podemos decir, hacer promoción y prevención de problemas mentales, hacer diagnóstico de trastornos mentales y hacer tratamientos que no sean biomédicos. Bien, entonces, tenemos nuevamente, volviendo a esto de qué hablamos cuando hablamos de psicología clínica, a qué se dedica un psicólogo clínico. Tenemos el campo del psicodiagnóstico, que significa diagnóstico clínico, que es un campo compartido por psicólogos y psiquiatras, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de hacer diagnóstico a través de una entrevista. ¿Mm?
Y está el diagnóstico psicométrico, es decir, eh, cómo apoyar o realizar diagnóstico a través de la aplicación de pruebas. Esto es mucho más que aplicar un test y sacar un puntaje, es realmente poder llegar a conclusiones diagnósticas. ¿Mm? Y por eso es una especialidad en sí misma. Hay psicólogos que se dedican a esto, a hacer psicodiagnóstico, psicodiagnóstico, psicométrico. También requiere una formación especial y requiere, eh, digamos, especializarse y dedicación. Después, cuando ya entramos al campo de la intervención, que es lo que a la mayoría de los psicólogos en Chile les interesa, hay un campo medio difuso que se conoce como el de la intervención psicosocial, que no es un campo exclusivo del psicólogo. Y ahí podemos incluir distintas formas de abordaje o de atención psicológica. Están las intervenciones en crisis, es decir, cómo poder intervenir en personas que están descompensadas o que están en momentos de urgencia subjetiva. Está el counseling, que en otros países es una especialidad en sí misma. Se estudia counseling, se estudia en las universidades, se estudia en los institutos, que en castellano se traduce como consejería o como orientación. Y que probablemente mucho de lo que hacen los psicólogos en los servicios de salud pública es counseling, no es psicoterapia. ¿Mm? Del campo de la psicoeducación, ¿no es cierto?, que es más bien una suerte de tarea educativa de apoyo al tratamiento psiquiátrico, especialmente en trastornos graves, y el campo de la rehabilitación, que es un campo también que ese título incluye eh, muchas especialidades distintas, desde la rehabilitación cognitiva, la rehabilitación neuropsicológica, la rehabilitación psicopedagógica, la rehabilitación de consumo problemático de drogas, la rehabilitación de deterioro en pacientes, por ejemplo, psicóticos. ¿Mm? Bueno, todo ese campo es compartido entre el psicólogo y otros profesionales, ¿mm?, que también se especializan en el ámbito de la salud mental, como trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, etcétera. ¿Mm? Ese es el campo de la intervención psicosocial. ¿Ya? Y en general, la política pública, los planes de salud mental, plantean al psicólogo dentro de este pool de profesionales realizando intervención psicosocial. ¿Mm? Por último, nos queda el ámbito propiamente tal de la psicoterapia, ¿Mm? Que eh, es un gran campo, es muy diverso, que incluye psicoterapias, por ejemplo, de tipo, pueden ser individuales, pueden ser en grupos, pueden ser de pareja, de familia. ¿Mm? Hay psicoterapias breves, focalizadas, psicoterapias de apoyo, psicoterapias llamadas profundas. ¿Mm? Pero todas las psicoterapias requieren de un especialista. Uno en la universidad no se forma como psicoterapeuta, uno en la universidad aprende rudimentos de psicoterapia, pero ya la psicoterapia es una especialidad. ¿Mm? Que requiere una formación especial, que requiere, ¿no es cierto?, no solo formación teórica, práctica, también supervisión y también un cierto grado de trabajo sobre sí mismo. ¿Mm? De hecho, en Chile, bueno, en este momento están cambiando las reglas del juego de la acreditación de psicólogos clínicos, pero en Chile hasta hace poco se exigía que cualquier especialista en psicoterapia tenía que tener una cierta cantidad de horas o de terapia propia o de talleres de desarrollo personal. ¿Mm? Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver, de nuevo, el campo de la psicología clínica y cómo ese campo a veces es compartido con otros profesionales, con los cuales la gente que se dedica a la psicología clínica trabaja. ¿Mm? Y comparte diariamente. Ahora bien, eh, como vamos a entrar nosotros a estudiar psicoterapia, es importante que ustedes sepan, y ya lo saben,
que existe una gran cantidad de psicoterapias distintas. Hay una multiplicidad de psicoterapias que tienen que ver con distintos enfoques terapéuticos. Por supuesto, no podemos revisar la totalidad de los enfoques terapéuticos, que son muchos. Además, los enfoques tienen subenfoques, pero sí es importante que cualquier psicólogo conozca la diferencia eh, y tenga por lo menos el mapa de los distintos abordajes terapéuticos. Bueno, nosotros, a ver, yo les voy a mostrar un mapa muy grueso todavía, ¿eh? De los 4 como enfoques tradicionales. No son los únicos y además hay mezclas y hay derivaciones más específicas, pero bueno. En primer lugar, el enfoque más antiguo en psicoterapia, y que es al cual vamos a dedicar este curso de Psicología Clínica 1, es el psicoanálisis. ¿Mm? Después les voy a contar un poco de qué trata el curso, pero fundamentalmente vamos a hablar nosotros de psicoterapia psicoanalítica. Después, en orden histórico, en orden cronológico, aparece el enfoque conductual, que más tarde deriva hacia el enfoque conductual cognitivo, y algunos lo llaman cognitivo-conductual, que ustedes van a trabajar en Psicología Clínica 2. Después está el enfoque humanista, que se desarrolla un poco después, que ha tenido enorme impacto, muchas derivaciones, y hoy en día es un enfoque que, si bien se estudia poco en las universidades, eh, ha formado a una gran cantidad de psicoterapeutas, psicólogos y no psicólogos en todo el mundo. ¿Mm? Y por último, también en orden cronológico, lo que es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, ¿no es cierto?, no es un enfoque psicológico, el enfoque sistémico es una propuesta epistemológica, una propuesta transversal a distintas disciplinas, pero que ha tenido un impacto muy grande en el campo de la psicología, en particular a través de lo que se conoce como la terapia familiar. ¿Mm? Ahora bien, yo les dije que estos enfoques tienen derivaciones, tienen mezclas, tienen combinaciones. ¿Mm? Por ejemplo, en el psicoanálisis, hoy día podemos identificar 3 grandes troncos, con diferencias. Tenemos el psicoanálisis más ortodoxo, que es el que está ligado a la Asociación Internacional Psicoanalítica, la IPA, ¿m? Que toma elementos del psicoanálisis inglés y del psicoanálisis norteamericano, ¿m? Y que es lo que se conoce como psicoanálisis más tradicional, como digo, más ortodoxo. Después está el psicoanálisis lacaniano, que es la corriente más fuerte en los países no anglosajones, o sea, los países latinos. Pensemos en España, Francia, de hecho nace en Francia, Italia, Bélgica, y también en Latinoamérica. Y tenemos el psicoanálisis intersubjetivo, que es una corriente ya más tardía, que, que tiene un desarrollo importante, nace en Estados Unidos como una reacción contra el psicoanálisis ortodoxo, que tiene un desarrollo importante, y hoy en día en Chile ya tenemos asociaciones de psicoanálisis intersubjetivo, magísteres de psicoanálisis intersubjetivo, etc. Estas distinciones son bien importantes conocerlas, porque si el día de mañana ustedes quieren, por ejemplo, tomar un, un programa de formación de especialidad en un instituto, o un programa, qué sé yo, de magíster en alguna universidad, o un postítulo, esos programas tienen orientaciones. Claro, puede ser mención en psicoanálisis, pero claramente, si yo hago ese magíster en la Católica o en la Chile, van a estudiar psicoanálisis distinto. ¿Mm? Por eso digo, es importante saberlo. Si lo estudian en la Asociación Psicoanalítica Chilena o en el ICPA, van a ser distintos. Bueno, por eso es importante que ustedes también conozcan algo de estas diferencias. Bueno, el enfoque cognitivo-conductual, que van a estudiar ustedes más bien en Psicología Clínica 2, bueno, nace desde la tradición conductista, donde la traducción, la traducción al campo del tratamiento se conoce como modificación conductual, es decir, tiene que ver con el aprendizaje y desaprendizaje
de conducta a través de los modelos de, ¿no es cierto?, el condicionamiento operante y el condicionamiento clásico. ¿Mm? Ya en los años 60, sobre todo 70, ¿no es cierto?, aparece ya la idea de que los seres humanos no funcionamos directamente en una relación con el estímulo, sino que procesamos los estímulos, y por lo tanto lo que hay que cambiar no es tanto la conducta, o que para cambiar la conducta tenemos que cambiar nuestras cogniciones, nuestras creencias, pensamientos, ideas, etc. Y aparecen distintas corrientes de modificación cognitiva, como la terapia racional emotiva de Ellis, como la terapia de Beck, como la terapia autoinstruccional de Meichenbaum, Mahoney. Bueno, hay una serie de autores que han ido conformando esta corriente que es muy fuerte, ¿Mm? Sobre todo en Estados Unidos, y bueno, finalmente, como es la que más se acerca al campo de la medicina, más se acerca a la lógica de aprendizaje más universitario y de las ciencias naturales. ¿Mm? Eh, les gusta mucho a las políticas públicas y, como digo, ya a los médicos. ¿Mm? Ahora también esto ha tenido una evolución en los últimos años, que son las terapias que se llaman de tipo cognitivo-constructivista y posracionalista. O sea, por ejemplo, si ustedes hacen un magíster en psicología clínica en la Universidad de Chile y quieren sacar la mención cognitiva, ¿m? Ustedes se van a encontrar con que es de enfoque más bien constructivista. ¿M? Por eso que digo, es importante que conozcan también las diferencias. En el enfoque humanista, bueno, tenemos la terapia centrada en la persona, ¿no es cierto?, de Carl Rogers, que seguramente ustedes lo estudiaron en enfoques psicológicos, ¿no es cierto?, originalmente conocida como terapia centrada en el cliente, y que ha tenido una serie de derivaciones. Quizás la más fuerte hoy es lo que se llama el focusing. ¿Mm? La terapia gestáltica, creada por Fritz Perls, que también ha tenido una serie de derivaciones. ¿Mm? Y está toda una corriente de lo que son las terapias transpersonales, que es donde tenemos, por ejemplo, eh, el autor más destacado es un chileno, Claudio Naranjo, ¿ah? Quien partió como un psiquiatra gestáltico y después derivó hacia las psicoterapias transpersonales. ¿Mm? Por supuesto, aquí hay una serie de derivadas, ¿no es cierto? Las terapias corporales, ¿no es cierto? Bueno, una serie de psicoterapias grupales que integran a otros autores y otras miradas, ¿no? Pero podemos reconocer así como grandes corrientes o grandes tradiciones, ¿m? Estas tres. El psicoanálisis intersubjetivo se acerca de alguna manera al enfoque humanista. ¿M? También tenemos vínculos de quienes fueron o formaron tradiciones psicoterapéuticas. eh, Seguramente ustedes estudiaron también en enfoque psicológico, como Alfred Adler o Carl Jung, ¿m? Que si bien ellos se forman en la tradición psicoanalítica, hoy en día son, sobre todo en Chile, más estudiados por los autores humanistas o por los terapeutas humanistas. Y por último, el enfoque sistémico, donde también tenemos una serie de ramificaciones. El enfoque se conoce en realidad como enfoque sistémico cibernético. Existe la cibernética de primer orden y de segundo orden. Las originales terapias familiares, ¿ah? Son la terapia estructural, la terapia estratégica, que tiene una derivada muy interesante con Steve Kaiser, que es la terapia centrada en soluciones. Y después están todas estas psicoterapias que son más bien constructivistas, donde ha tenido una enorme influencia nuestro Humberto Maturana, que son ya lo que se conoce como terapias de cibernética de segundo orden. ¿Eh? Esto es simplemente para mostrarle un mapa de la complejidad del campo de la psicoterapia. Desde fuera se ve como algo simple, como que fuera solo conversar, pero en realidad la psicoterapia es una de las artes clínicas más difíciles. ¿Eh? Cuesta para otros profesionales entender qué es lo que se juega en la psicoterapia. Y eso es una de las cosas que vamos a ver durante este curso. Si no somos nosotros
quienes defendemos la especificidad y la complejidad de la psicoterapia, claro, todo el mundo va a creer que puede hacer psicoterapia sin tener una formación adecuada. Bueno, eso respecto al campo de la psicología clínica. Es una pequeña introducción a cuál es el terreno, cuáles son las funciones o cuáles son las áreas en las que se desempeña un psicólogo clínico. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer nosotros en este curso? Como yo ya les decía, el curso se divide en dos secciones. Yo, si bien los programas son casi idénticos, acuérdense que el horario no es el mismo. Igual vamos a tener algunas sesiones compartidas. En mi sección, quienes trabajen conmigo, el horario de conexión va a ser los miércoles de 9:30 a 10:50. Ese va a ser el horario, entre comillas, de clase. Ustedes saben que la idea es que los horarios de actividades sincrónicas sean más bien breves, y el resto sea entregar material, ya sea material audiovisual, material escrito, que ustedes puedan leer y podamos también usar el espacio de conexión para resolver dudas, etcétera, en esta modalidad. Este curso se concentra fundamentalmente en lo que es la psicoterapia psicoanalítica, que es el tronco de la cual derivan las otras psicoterapias en general, incluso por oposición. Como ustedes no han tenido formación en psicoanálisis, una vez que hablemos de psicoterapia en general, vamos a entrar a hablar de ciertos conceptos básicos del psicoanálisis, y ahí la idea es que ustedes puedan ir leyendo textos clásicos de Sigmund Freud, que es el creador, ¿no es cierto?, del psicoanálisis. Esos textos son muy fáciles de obtener en Internet. Las obras completas de Freud hoy en día están disponibles. Aquí aparece el detalle de las obras completas en la edición de Amorortu, que es la que vamos a usar, la editorial Amorortu. Aparecen las páginas, aparecen los volúmenes, aparecen los títulos. Bueno, como digo, eso es de más o menos fácil acceso. Después ya vamos a entrar a hablar ya de la clínica psicoanalítica propiamente tal, donde vamos a hablar del diagnóstico en psicoanálisis, del dispositivo en psicoanálisis, lo que tiene que ver con la demanda, las entrevistas preliminares, conceptos a lo mejor nuevos para ustedes, como la transferencia, la asociación libre, la interpretación. Y donde vamos a seguir leyendo algunos textos de Freud, y los que no son de Freud, ustedes pueden ver acá, están disponibles online. Hemos hecho el esfuerzo de buscar bibliografía que sea asequible en tiempos de pandemia sin tener que ir a una biblioteca. Y después vamos a tener una serie de sesiones conjuntas, las dos secciones del curso, donde vamos a entrar a ciertas clínicas específicas. La clínica de lo traumático, la terapéutica infantil, la clínica en contextos de salud pública, y vamos a tener una sesión sobre la clínica por medios virtuales, aunque no se sepa mucho, es algo que hoy en día se discute, es algo sobre lo cual se está escribiendo. Bueno, el contexto de pandemia nos obliga a por lo menos conversar sobre estos temas. Hay algunos títulos que no están disponibles online, son 4, son estos últimos 4, que se los vamos a colocar en la plataforma a medida que se acerque el tiempo. Por último, que es algo que me imagino que a ustedes también les interesa, ¿cómo se va a evaluar este curso? En el cronograma, que ya está disponible en la plataforma y ustedes lo pueden bajar, aparecen las fechas. La primera entrega es para un mes más. O sea, no hay evaluaciones durante un mes.
Y eso constituye un ensayo. Vamos a ir subiendo las instrucciones respecto del ensayo. Tranquilo, es un ensayo breve, acotado. Después vamos a tener una prueba de contenido, una segunda tarea que va a ser análisis de casos clínicos, y un trabajo final que ya explicaremos. No hay examen, se nos ha pedido además que en esta situación de pandemia y de clases virtuales y con el semestre tan apretado como lo tenemos, no hay exámenes, así que no hay exámenes. Con esto se calcula el 100% de la nota. Le, le, Les recomiendo que bajen el curso, o sea, bajen el programa, lo estudien, lo revisen y, bueno, cualquier duda que tengan la podemos revisar ya después en la próxima clase, que va a ser a la vuelta del 18 de septiembre. Por cierto, aquí están los dos textos que la idea es que ustedes traigan leídos para esa clase. Son textos cortitos de revista, que están disponibles en internet. Entonces, nos veríamos ya a la vuelta del 18 en la primera clase propiamente tal.